Estás en Vincunet, un espacio para establecer una relación con la sociedad en docencia, investigación y difusión de la cultura. Vincunet. Estás en Vincunet, un espacio para establecer una relación con la sociedad en docencia, investigación y difusión de la cultura. Vincunet. Estás en Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo de entrevistas miércoles de Vincunet. Mi nombre es Osvaldo Jiménez y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Ramírez Orduña. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias, muy a gusto de estar aquí contigo, Osvaldo. Por supuesto que sí. Es la primera vez que platicamos en esta situación y pues muy agradecido de que esté con nosotros, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. El día de hoy nos estará acompañando el doctor Juan Manuel Ramírez Orduña. Él es profesor investigador del Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat, además de ser el responsable de lo que estaremos hablando el día de hoy, que es la granja porcina de nuestra institución. Doctor, ¿le parece si vamos entrando un poquito en tema para poner en contexto a la gente? Claro que sí, adelante. ¿Qué es una granja porcina por sí sola? Bueno, una granja porcina, como su nombre de manera general lo indica, ¿verdad? Es un lugar en donde se concentran una gran cantidad de cerdos, ¿verdad? O una cantidad de cerdos. El objetivo de una granja porcina es precisamente producir proteína de origen animal, ¿verdad? Claro. De hecho, la carne de cerdo es la segunda carne de consumo más pues más solicitada en nuestro país, ¿verdad? A nivel mundial pues ocupa también el segundo lugar, ¿verdad? Y pues se caracteriza porque es una carne que provee un porcentaje de proteína importante. Las granjas porcinas pues nosotros producimos esa proteína de origen animal y en especial la de nuestra universidad. Producimos también pie de cría. Pie de cría le llamamos a los animales que por sus características reúnen cuestiones o rasgos reproductivos mejores que otros animales. Y entonces esto lo hacemos llegar a los productores locales, con lo que ellos garantizan pues el tener una buena producción, ¿verdad? Porque van a adquirir animales de buena calidad. Así es. Sí, de otra manera, pues no hay una granja que pueda dar este servicio en nuestro estado. De otra manera, tendrían que traerlo de estados circunvecinos o incluso de algún otro país, ¿verdad? Claro. Como hacen muchas granjas en otros estados. Así es. Doctor, sabemos que existen diferentes tipos de granja porcina. ¿A cuál pertenece la de nuestra UAPS? Sí, bueno, existen granjas, por ejemplo, que producen solamente lechones, animales pequeños que luego los venden a otro intermediario, ¿verdad? O otro productor. Ellos los engordan y lo finalizan. Le llamamos finalización cuando un animal alcanza alrededor de los 95 100 kilogramos de peso, y ese es el peso comercial, aunque algunas granjas hoy día engordan hasta los 130 kilos, ¿verdad? Esos animales se comercializan y entonces son las granjas que producen solamente lechones. Hay granjas que compran esos lechones y los engordan, son granjas engordadoras. Hay granjas que producen puro pie de cría y su especialidad es el pie de cría, ¿verdad? Todas ellas pues pueden estar enclavadas o pueden estar divididas de esa manera o pueden considerarse como una granja de ciclo completo. Me refiero a ciclo completo al hecho de que ahí tienes el pie de cría, produces los lechones y los engordas, ¿verdad? Y además puedes eventualmente vender pie de cría. Esa es la granja que tenemos nosotros en la universidad, ¿verdad? He de agregar aquí que algunas granjas
Hoy día, aunque sean del mismo propietario o de la misma corporación, se dividen en sitios, ¿verdad? Okay. El sitio 1, sitio 2 y sitio 3. En el sitio 1 tienen la reproducción. Los marranitos nacen, lactan en esa granja. Cuando son destetados son transportados a otra granja, a una distancia considerable, ¿verdad? Cuando esos marranitos pues llevarán alrededor de 7 kilos más o menos, engordan hasta los 25 kilos y son mudados a una tercera granja, ¿verdad? Esto pues trae como objetivo principalmente el interrumpir los ciclos de muchas enfermedades, ¿verdad? Ok, me queda claro. Sí. Okay. ¿Desde hace cuánto, doctor, la UAPS cuenta con esta granja porcina? La universidad ya tiene más de 40 años. ¿Desde hace cuánto tenemos la granja? Bueno, desde el 91. Desde el 91 más o menos yo llego a esta universidad contratado precisamente como profesor de tiempo completo en el 91. Ok. Y pues recibimos algo muy incipiente, ¿verdad? Un pequeño corral y una cerda, ¿no? Y con esa cerda empezamos a... O sea que usted ha visto evolucionar a trabajar. todo lo que ha sido la granja. Así es, nos ha tocado impulsar todo el desarrollo de la granja, ¿verdad? Con sus respectivos altibajos, ¿verdad? Porque, sí, claro. pues, por ejemplo, ahora en la pandemia, pues tuvimos una disminución en la producción importante, ¿verdad? Normal, digo, con las condiciones que había, pues algo tenía que suceder, ¿no? Sí. Doctor, ya entrando un poquito en tema de lo que son las actividades académicas que se realizan en la granja porcina, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué realizan aquí por parte de nuestra universidad dentro de la granja? Sí, bueno, aquí nosotros tratamos de empatar la cuestión funcional de una granja, la cuestión productiva, con la cuestión académica. Claro. A veces es complicado, ¿verdad? Porque pues nuestros estudiantes llegan a aprender y pues todos sabemos que cuando aprendemos a veces los ejercicios a veces no son muy exitosos, ¿verdad? Claro, a veces por ahí supuesto. Nos causa algunas mermas, ¿verdad? Pero es una granja que aparte de cumplir los objetivos académicos, pues se trata de cubrir estas otras cuestiones de producción. Por ejemplo, te voy a dar algunos datos. Claro. En la granja porcina nosotros hacemos actividades de docencia. Okay. De docencia hay algunos cursos que están directamente relacionados con el manejo de los animales, ¿verdad? Específicamente hay cursos que hablan sobre la producción porcina. Sí, en el caso de ingeniería en producción animal, son 2 cursos de producción porcina, por curso 1 y curso 2, ¿verdad? Y en el caso de medicina veterinaria hay un curso de zootecnia de porcinos y un segundo curso que habla sobre las enfermedades, sobre la clínica de este tipo de animales, ¿verdad? Entonces esos 4 cursos, pues digamos que son el núcleo, ¿verdad? Pero también apoyamos otras asignaturas, ¿verdad? Como por ejemplo asignaturas que tienen que ver con el diagnóstico de enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, patología, por ejemplo, propedéutica, por ejemplo, reproducción, por ejemplo, nutrición, ¿verdad? En donde otros profesores pues solicitan prácticas, ¿verdad? Y se realizan prácticas ahí con sus muchachos en los temas que a ellos les interesan, ¿verdad? Pero los muchachos no solamente participan en los cursos, también participan con actividades como por ejemplo el servicio social o por ejemplo en el 10º semestre para las 2 carreras que ellos tienen o requieren hacer una estancia en algún organismo o alguna granja o algún hospital, en el caso de veterinaria, para cubrir sus prácticas profesionales, es un semestre. Entonces algunos muchachos solicitan en nuestra granja y prácticamente pues ahí viven los 5 meses que es las prácticas profesionales, ¿verdad? Sí, desde que llegan hasta que terminen. Hasta que dejemos en paz la granja, ¿verdad? Sí, porque son muchas las actividades que se cubren, ¿verdad? Sí, claro. También se participan en programas que tienen que ver con la difusión, la extensión de nuestras actividades, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es esto? Bueno,
es a través de las solicitudes de los productores, ¿verdad? Ya. A veces los productores requieren que se les asesore, Ajá. entonces, Se por acercan supuesto, con ustedes, ¿no? Y les dan sí, alguna así es. plática. Así es, o incluso a veces se asiste a algún lugar para pues hacer algún diagnóstico, hacer algunas recomendaciones o hacer algunas sugerencias o proyectar cómo eventualmente podría ser su producción, ¿sí? Y para ello pues nos apoyamos en los muchachos, ¿verdad? Por supuesto, asesorados siempre por mi persona, ¿verdad? O algún docente también. Generalmente es mi ayudante académico, ¿verdad? Ok. Con él tratamos de cubrir estas partes, ¿verdad? En algunos momentos hay gente que solicita, por ejemplo, algunos servicios que no pueden cubrir ellos en sus granjas y que requieren de gente especializada, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, la castración de sementales, por ejemplo, la inseminación artificial, ¿verdad? Prácticamente muchas de nuestras hembras son inseminadas en forma artificial. Okay. En algunos periodos, ¿verdad? Cuando requerimos pues mantener cierto nivel en la característica genética de nuestros animales, ¿verdad? Independientemente de esto, pues también entramos al terreno de esto de la vinculación. Es muy interesante porque muchos de los productores o a través de los años han reconocido nuestra granja porcina, y perdón a lo mejor que yo lo diga, van a decir No, como adelante, una adelante. pues como una granja de muy buena calidad, ¿verdad? Okay, Que les claro. puede ofertar animales eh, pues de buena calidad. Claro, ¿verdad? ¿no? Que cumplen Sí, con los estándares, con los requisitos. así es, y esto pues les evita ir ellos a Sonora o a Sinaloa a traer animales que pues de entrada van a ser mucho más caros. Así es. ¿Verdad? Todo el proceso de traslado. El proceso, la comunicación con gente en el exterior, ¿verdad? Claro. Y los costos que a final de cuentas, los costos propios del animal, ¿verdad? Que a final de cuentas van a comer, los van a vender mucho más caros, ¿verdad? Sí, así es. Sí, en nuestra universidad, o sea, no digo que los regalemos, ¿verdad? Pero sí la cotización de nuestros animales pues recuperan de alguna manera el costo de producción, ¿verdad? Claro, Sí. o sea que hablamos de una total plurifuncionalidad de la granja porcina en cuanto a actividades se refiere. Yo no conocía toda esta parte porque hasta donde tenía entendido, sé que en la posta hay una granja donde están unos puerquitos, pero no sabía toda la parte que implicaba, doctor. Sí, bueno, aparte de toda esta cuestión, pues está la cuestión de la investigación, ¿verdad? Por supuesto, Sí, es otro aspecto importante, ¿verdad? Nosotros generamos, o en realidad trabajamos sobre 3 líneas de investigación, ¿verdad? La voy a describir brevemente porque a lo mejor al público no esté muy familiarizado con esto, pero bueno, rápidamente, ¿verdad? Para los que son productores, saben que cuando nosotros comercializamos un animal es de bastante interés cuánto va a rendir el animal, ¿verdad? Cuánto va a rendir le llamamos al hecho de si tenemos un peso del animal en vivo, cuánto nos va a producir en carne, ¿sí? Y específicamente cuánto nos va a producir, por ejemplo, de chuleta, o por ejemplo de cuero, ¿no? O por ejemplo de tocino, o pues cada uno de los cortes del cerdo, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros trabajamos en una línea de investigación en la que actualmente la hemos desarrollado al grado de que cuando nosotros pesamos el animal en la granja, antes de que se vaya al rastro, nosotros con un software, ¿verdad? Apoyado con los estudios que hemos hecho de rendimiento, ¿sí? Y a través de ecuaciones, podemos predecir cuánto va a rendir cada uno de los cortes comerciales, ¿verdad? Si le agregamos el valor, sabemos también cuánto va a valer ese cerdo en piezas, ¿verdad? Entonces eso podemos tener un control muy preciso, muy exacto, preciso de lo que vamos a comercializar, ¿verdad? Esto nos sirve no solamente para comercializar, sino también para nuestros programas de mejoramiento genético, ¿verdad? Entonces es una línea que hemos ido desarrollando durante muchos años y tenemos más de 60,000 animales evaluados, ¿verdad? Que nos permite obtener, o nos permitió obtener en su momento ecuaciones muy precisas, ¿verdad? Con eso elaboramos ese software y ahora es muy sencillo alimentar el software con el peso del animal y una medición de la grasa, ¿verdad? De la grasa, que podemos hacerla en segundos, 15 segundos, 10 segundos, podemos hacer la medición con un aparatito de ultrasonido,
¿sí? Entonces, en ese momento nosotros sabemos exactamente cuánto nos va a rendir ese animal en carne, en costos, en todo, ¿verdad? Ya. Entonces, esa línea de investigación, pues trabajamos con ella desde hace mucho tiempo y estamos pues mejorando algunos aspectos de cómo ser un poquito más precisos y cómo hacerlo más rápido, ¿verdad? Sí, también digo, hay que eficientar algunas partes del proceso. Claro, claro. Tenemos otra segunda línea de investigación que consiste en las granjas. Cuando vienen los periodos de parto, se trata que depende del tamaño de tu granja, pues las pariciones puedan ser al mismo tiempo. Porque una cerda en promedio dilata alrededor de 5 horas en parir. Pero la gestación puede ir desde 112, 113 días hasta 119 días. O sea, no es un relojito, ¿verdad? Un proceso fijo, ¿no? Exacto. Así, aunque la mayoría de las cerdas paren entre el día 114 y 115, pues hay esos picos, ¿no? Y entonces lo deseable es que tengamos personas que estén encargadas en el manejo del parto. Si no ocurre esto, la cerda es un animal que cuando nace 1 o 2 crías, pues prácticamente se ausenta de este mundo, ¿verdad? Sí, claro. y pues no hace o no le da una atención adecuada a las crías, como ocurre con el perro, por ejemplo, o la vaca o la chiva que los lame, ¿verdad? Sí, es diferente el proceso así de crianza, ¿no? Así es, y entonces eso estimula a la cría a que se acerque a consumir calostro, ¿verdad? Que es la primer leche que produce el animal. En el caso de la cerda no es así. Entonces, si el animalito nace con adherencias de la placenta o con una gran cantidad de meconio, ¿verdad? O líquido amniótico en la nariz o en la cavidad bucal, pues se puede ahogar, ¿verdad? Claro. Sí, o puede ser que no se muera, puede ser que pase momentos sin respirar y eso pues lo va a matar en los días, ¿verdad? Porque es un animal que sufrió algún daño cerebral y no va a poder mamar normal que cualquier otro animal, ¿verdad? Entonces se requiere que lo atiendan, se requiere que lo limpien, se requiere que lo sequen, como en el humano, se requiere que se amarre y desinfecte el cordón umbilical, ¿verdad? Se requiere que se identifique, ¿verdad? Porque pues en el mundo de animales necesitamos bautizarlo prácticamente, ponerle su nombre y su apellido, ¿verdad? Sí, y eso lo logramos colocando muescas en las orejas, ¿verdad? Pero tiene que ser en el momento del nacimiento, porque si lo hacemos después, pues hay sangrados muy intensos, ¿verdad? Porque la oreja es una parte del organismo que está muy irrigada, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos que hacerlo en el momento del nacimiento para que no ocurra esto. Entonces le ponemos ahí el nombre y el apellido prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo? Pues con numeritos. Claro. ¿Verdad? O sea, hacemos muescas y las muescas tienen un significado de acuerdo a la posición en que las pongas. Sí, toda esa parte, ¿no? El proceso de identificación del animal, que muchas veces vemos, ¿no? El animalito con un triángulo amarillo, a veces de color rojo, naranja, no sé, digo, debe tener su... Sí, bueno, es cuando esos colores cuando colocamos aretes, ¿verdad? Sí, y aquí también, pues, toda esta es parte de la participación docente de los muchachos académica, ¿verdad? Bueno, pero estábamos con la línea de investigación, ¿verdad? Entonces, decíamos que cuando nace el lechoncito, pues se requiere que estemos ahí, ¿verdad? O se requiere que haya personal ahí atendiendo a los animales. Pero imagina ahora que, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos 12 plazas para que paran 12 cerdas simultáneas, ¿verdad? Imagina que tenemos las 12 ahí y que pare una ahorita en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, al otro día, en la madrugada. Entonces es un desgaste tremendo para el personal de cualquier granja. Sí, es un seguimiento constante. Así es. Entonces el hecho de que tú puedas tener también un técnico especializado en el manejo de este tipo de situaciones, porque muchas veces hay partos distóxicos o requieren un fármaco o requieren algún manejo especial. Entonces es imposible prácticamente tener una persona ahí acuartelada 4 o 5 días a lo mejor. Sí, claro. Entonces esta segunda línea de investigación está encaminada a sincronizar los partos,
¿verdad? Ujú. O sea, inducirlos hace muchos años ha avanzado en eso, no por nosotros, ¿no? Otras Ujú. investigaciones en que se induce el parto, Ajá. pero cuando tú lo induces con una hormona, por supuesto, ¿Trae complicaciones? no hay Ok. reportes en cuanto a alguna complicación, pero sí hay una variación en los tiempos de presentación del parto, hasta Ok. de 35, 36 horas. Ajá. Entonces, yo la induzco y de todas maneras 36 horas es Es bastante tiempo. mucho tiempo, ¿verdad? Ujú. Para que ocurra el evento. Ok. Entonces, nosotros hemos trabajado en esta línea de investigación con algunos fármacos que le llamamos inhibidores beta-adrenérgicos. Ok. La utilización de estos fármacos 24 horas después de la administración del inductor nos reduce los tiempos de presentación del parto. Ahorita hemos pues reportado, ¿verdad?, un fármaco en especial que logra una dispersión de los partos en no más de 3 horas. Sí, o sea, una vez que lo administras, en 3 horas máximo ya tenemos Ya el está. parto Ok. con una dispersión de 3 horas también, ¿verdad? Sí, es decir, a la hora y media o a las 4 horas y media ya, Ok. ya tenemos el principio y el fin del parto. Ok. Sí. Entonces, esto pues también hemos trabajado mucho tiempo con este tipo de inhibidores beta-adrenérgicos y nos interesa sobre todo no solamente el efecto, sino el metabolismo de cómo ocurre este proceso en el organismo del animal, Claro. ¿verdad? Llevamos buenos avances, por supuesto son tesis muy exhaustivas, muy pesadas para los muchachos, ¿verdad? Porque Sí, pues por tienen que estar, supuesto. Casi de planta, ¿no? Ahí, pues me sí, imagino. porque implica, por ejemplo, nace un lechón Ajá. y implica tomar el tiempo desde que administraron los fármacos hasta que se presenta el parto, cuánto dura el parto, cuánto dura el tiempo entre nacer un marranito y otro, Ujú. y las constantes fisiológicas de cada marranito cada 20 minutos para saber si el fármaco no los afecta de alguna manera, Ok. ¿verdad? Entonces, Ya. ¿qué toman? Pues toman frecuencia respiratoria, la presión sanguínea, ¿verdad? La temperatura, por supuesto, la sobrevivencia de los animales, ¿verdad? Y eso pues nos garantiza que eventualmente pueda no afectar ni a la cerda ni a los lechones, ¿verdad? Lo que estamos administrando. Claro. Porque sobre todo pues hay que pensar en el bienestar animal, ¿verdad? Sí, y el bienestar animal pues implica pues que no puedes o que no podemos darnos ese tipo de privilegios, ¿verdad? De hacer sufrir a los Ok. animales, Sí, ¿verdad? claro, por supuesto. Sí. Entonces, esa es la segunda línea de investigación que cultivamos. Y una tercera que yo considero como la más importante o la que me gusta más, ¿verdad? Ok, adelante. Que es el metabolismo de algunas hormonas reproductivas. Ok. Sí, para estudiar esto nosotros tenemos que dejar que lleguen a la pubertad las hembras, ¿verdad? Ujú. Porque estamos estudiando estradiol, que es una hormona que pues se produce o regula la presentación del celo en la cerda, Ok. ¿verdad? Entonces, para estudiar esto, nosotros tenemos que pues generar una vía de administración intracerebral, Ok. ¿verdad? Entonces implica que los animales tenemos que someterlos a una cirugía. Sí, Ya. muchas personas piensan, y me adelanto porque sé que esto a veces causa pues cierto pues dudas, ¿no?, en la Ok. gente Ajá. sobre el dolor que pudiera ocasionar, ¿no? Ok. Sí, pero el sistema nervioso, el cerebro no tiene vías eferentes, es decir, no transmite el dolor hacia hacia el sistema nervioso Ok, central, que no lo ya. puede reconocer, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces cuando decimos nos duele la cabeza, en realidad nos están doliendo las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Pero no es que propiamente sea el cerebro, ¿verdad? Porque no Así tiene es. vías eferentes. Entonces nosotros generamos una vía de administración para colocar los fármacos que queremos estudiar, o en especial el que estamos estudiando, ¿verdad? Para que no se metabolice en el sistema hepático ni en los pulmones, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros evaluamos, o primero tuvimos que diseñar hasta qué punto o cuál era la dosis con la que eventualmente podría inducirse el ciclo sexual en la cerda,
el estro, ¿verdad? Ujú. Y bueno, una vez localizado, pues hemos estado estudiando algunos metabolitos, le llamamos segundos mensajeros a algunas proteínas y algunos compuestos, ¿verdad? Dentro de la célula que van a transmitir la señal que reciben de la hormona, Ok. ¿sí? Dentro de la neurona. Entonces, eso es lo que estudiamos, ¿verdad? Cómo se metaboliza esa señal que lleva la hormona Ujú. hasta el DNA Del de la animal. célula. Ujú. ¿Sí? Ok. Ajá. Y por supuesto, pues esa respuesta que nos va a dar, que pues son muchas, ¿verdad? O sea, que puede ser el animal, puede entrar en estro, puede mantener una gestación. Ok. De hecho, el organismo funciona así, ¿verdad? Con ese tipo de señales. Pero no tenemos información sobre cómo se lleva a cabo y quiénes participan en esa ruta, ¿verdad? Ok. Sí, y pues nos interesa porque resulta que lo que estudiamos es el estradiol. Y el estradiol, si nosotros lo traspolamos al humano, Ajá. el estradiol es el principal generador de cáncer cervicuterino, Ya. el principal generador de cáncer mamario, participa en Parkinson, participa en el Alzheimer, ¿verdad? Wow. Entonces, Ok. nosotros no estamos buscando, por supuesto, una cura, ¿verdad? Simplemente claro. estamos describiendo de nuestra trinchera Ujú. algunas rutas metabólicas, ¿verdad? Ok. Hoy por hoy hemos podido describir 2 rutas que no estaban descritas, ¿verdad? Ya. Sí, Ok. sí, entonces esto es importante porque de alguna manera otros investigadores en otras latitudes, ¿verdad? Así Toman es. estos datos y pueden Como hacer referencia para trabajar. para, ¿no? claro, y va contribuyendo a cómo está pasando o qué ocurre con el estradiol cuando llega al sistema nervioso Ok. central, ¿verdad? Wow, pues toda esta Sí. parte es muy interesante, doctor. Ya estamos llegando al final del Sí, sí. programa. Bueno, es que hay muchas gracias. cosas. Sí, nos da para platicar muchísimo tiempo de todavía de lo que puede dar y lo que puede hacerse en la granja de porcinos de nuestra UAPS. Digo, ya para ir finalizando, doctor, como beneficios, ¿cuáles son los primeros o los principales que usted ve en nuestra granja? Bueno, yo creo que el principal es la parte educativa de nuestros muchachos, ¿verdad? Claro. Es la principal función de nuestra universidad, formar profesionistas, ¿verdad? Y con esta granja, pues olvídate, no hay necesidad de ir a otras granjas, ¿verdad? Porque Claro, aquí los pues. muchachos pueden desarrollar toda la Sí, actividad. sí. Sí, además de que es muy difícil que nos den entrada en otras granjas, porque el cerdo es un animal muy sensible a enfermedades, ¿verdad? Entonces, pues generalmente las granjas no dan la posibilidad Ese de acceso entrada. tan sencillo, ¿no? Así es, sí. Bueno, Ok. estoy hablando de las granjas serias, ¿no? De las Sí, granjas claro. realmente formales, ¿no? Claro, Sí. claro. Entonces, es muy difícil. Entonces, ese es quizás el primer beneficio, ¿verdad? El más tangible, digamos, ¿verdad? Y de ahí pues viene la posibilidad de la titulación de los muchachos a través de las tesis, ¿verdad? Claro. Sí, la práctica de algunas actividades que van a ser comunes en los muchachos fuera de la universidad, sí, la generación de trabajos de investigación, sí, y la generación también de animales que van a dar un beneficio a los productores locales, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, digo, por haber... Ajá, adelante. Perdón. No, adelante. Un último comentario, ¿no? Ajá. En el último año, de Ok. junio del año pasado a junio de este año, sí, hemos producido lo suficiente Ajá. para llenar el consumo per cápita de alrededor de 1,800 sudcalifornianos. Wow. Sí, el consumo per cápita se refiere Ajá. a la cantidad de carne que consume una persona al año, ¿verdad? En este Ok. caso estamos hablando de 16 kilos y 300 gramos más o Ujú. menos, que es lo que come un mexicano al año de puerco. carne de cerdo, ¿verdad? Ok. Y este año, de junio a junio, aún con toda la problemática que venimos cargando todavía, Ujú. hemos o producimos lo suficiente como para que ese consumo per cápita
cubriera a alrededor de 1.600 sudcalifornianos. Ese dato, fíjese, no lo tenía, la verdad. Esas son cosas importantes, ¿verdad? Porque a veces no lo vemos, en ¿verdad? el panorama, ¿no? Así Al es. final de cuentas. Así es. Ok, bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto que esté por acá con nosotros. Y pues desde la Dirección de Vinculación felicitarles por toda la labor que realizan y que han venido realizando desde hace mucho tiempo. Y pues qué gusto que podamos platicar, ¿no?, en un espacio así para que la gente conozca también qué es lo que se hace además dentro de nuestra UAPS. Claro, ok, pues muchas gracias. Eso es importante, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues esto repercute en muchas áreas de nuestra sociedad. Claro. Y eso es también responsabilidad social. Así es. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, pues gracias por haber venido y aceptado la invitación, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. El día de hoy estuvimos platicando con el doctor Juan Manuel Ramírez Orduña, profesor investigador del Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.